Bueno, para hablar sobre este tema, ¿qué significa? Porque no es que se aprueba la ley y mañana usted puede comprar su aceite de cannabis o dárselo al paciente que seguramente tiene en casa y que lo necesita. Esto tiene un proceso y seguramente bastante largo y engorroso. Augusto Linares es abogado penalista y nos va a explicar las implicancias legales de esta ley. ¿Cómo está, señor Linares? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos primero cuál es el proceso de aplicación de esta ley, porque ya se aprobó en el Congreso, pero eso no quiere decir, uno, que esté vigente o que tenga un reglamento o que la gente o las autoridades sepan cómo usarla. ¿Cuál sería entonces el proceso que tiene que seguir? A ver, ayer lo que se aprobó fue el proyecto, ¿ok? Ya tenemos que esperar ahora la promulgación. Una vez que se promulgue, le van a dar 60 días para que salga el reglamento. Recién con el reglamento es aplicable la ley. Hoy día tenemos que entender que tenemos una ley sin reglamento, por tanto inaplicable. ¿Okay? Entonces, digamos, este sábado se publica en el Diario Oficial El Peruano, en 60 días, 2 meses, para diciembre más o menos tenemos un reglamento. Igual, ¿esto quiere decir que se puede usar inmediatamente o ese reglamento puede establecer otras condiciones, como por ejemplo este registro de vendedores, este registro de pacientes? Porque digamos que si se condiciona el acceso a la medicina a un registro, hasta que no se implemente el registro, para nadie. Correcto. Es que partamos de la premisa que el tráfico ilícito de drogas en el Perú está prohibido, ¿correcto? Ok. Luego, si queremos consumir la marihuana o el cannabis para uso medicinal, tenemos que cumplir con todos los requisitos. Entre estos, por ejemplo, para el consumidor tiene que estar dentro de un registro. Para el caso del productor, del importador, del comercializador, tiene que tener una certificación que el Estado les va a dar. Entonces, mañana tenemos la ley, pero mientras no aplique, todavía no salga este registro, ningún consumidor va a poder tener aceite de cannabis en su casa. Y si lo tiene, ¿qué sucede? ¿Cuál es su posición legal, digamos, el peligro legal al que está sujeto al tenerlo en su casa? Hoy día todavía no es permitido, es tráfico ilícito de drogas. ¿Continúa siendo así? Ojo, sí, pero ojo con algo. Ya incluso antes de esta norma, la posesión de marihuana hasta 0.8 gramos era permitido, es permitido. O sea, hoy día el autoconsumo es permitido, pero hasta 0.8 gramos. Lo que sucede es que se está regularizando para el tema del el cannabis para uso medicinal. Claro, pero acá hay un caso saltante que es además a quien tenemos que agradecerle que este tema haya saltado al debate y seguramente sin esta asociación, este colectivo Buscando Esperanza, que fue detenido en un operativo policial porque cultivaban marihuana, porque hacían aceite para repartirlo a todos los miembros de la asociación, si no hubiera sido por este acto delictivo, no tendríamos una ley ahorita que va a beneficiar a miles de peruanos. O sea, Ana Álvarez Rudas es un hito en nuestra historia y sin embargo ella está siendo acusada por tráfico ilícito de drogas. ¿Qué va a pasar con ella? Correcto, es la persona que se vio sacrificada, digamos, para que este tema trascienda y finalmente hoy tengamos ya este resultado. Bueno, ya en proceso de tener el resultado. Definitivamente ya con esta despenalización para uso medicinal de la marihuana o del cannabis, porque es el cannabis para uso medicinal, ella se va a ver beneficiada, pero de todas maneras va a tener la dificultad de aplicar esta despenalización. Para que se aplique dentro de su proceso va a tener todavía que discutir probatoriamente si era para uso medicinal o no. ¿Y qué va a tener que demostrar? Porque claro, obviamente no tiene recetas médicas, porque ningún médico puede o ha podido suscribir este medicamento con fecha anterior, ¿no? Tendría que esperar a que esto sea legal para que un médico registrado le dé la receta. ¿Cuál sería, digamos, este proceso de evidencias? Ok, para lo que es su investigación tenemos que ver para el momento en la que ella fue descubierta con todo esto acá. Lo que hoy día pueda conseguir ella como elemento nuevo no le va a servir, sino lo que tenía en ese momento. Pero, por ejemplo, ¿qué le puede servir? Declaración de los testigos. Entre estos probablemente todo el colectivo, las madres o padres que formaban parte de este colectivo y que puedan refrendar su versión de los hechos. Segundo, tengo entendido que en el momento de la intervención también se le encontraron determinados elementos tipo de laboratorio que hacían presumir de que esto de acá era utilizado para sacar el aceite del cannabis. Entonces, desde el momento que estamos diciendo de que este consumo o esta posesión era para uso medicinal,
ya desde ese momento ya no afectaba a la salud pública, era para beneficiar la salud individual. Ya desde ese momento nada más ya tenía suficiente argumento para poderse defender, ¿correcto? Ahora, sin embargo, hay un tema con que las leyes no son retroactivas. Entonces, digamos, un fiscal terco o que no quiera dar su brazo a torcer y que quiera denunciar, podría decir, no, yo no voy a aplicar esta nueva ley porque el delito fue anterior. Bueno, ¿podría decirlo? Podría decirlo porque es un argumento más, pero definitivamente la defensa va a tener un argumento fuerte. Acá el artículo 299 del Código Penal está estableciendo de que esto acá ya no es delito. Por tanto, te defiendes con ese argumento y tienes suficientes fundamentos para poder salir de esa investigación. Lo más probable es que si te dicen una investigación preliminar, quedes en una investigación preliminar y nunca pases a la judicial, porque vas a poder demostrar de que esa conducta que te atribuyen no es delictiva. Entonces, lo que esperamos acá es que no se formalice una acusación que pueda embarcar a esta señora en un proceso de años. Exacto. Lo que tengo entendido es que esta señora ya está dentro de un proceso judicial. Lo siguiente que viene procesalmente es la etapa de acusación. Entonces, lo que la señora tendría que buscar es de que no se le acuse, sino que se le pide el archivo del caso, el sobreseguimiento de su investigación, porque los elementos del tipo penal no se dan para su caso. Bueno, esperemos que así sea, en verdad, porque sería en verdad un crimen y espero que todos salgan a las calles a protestar en contra de una decisión de esta naturaleza si se da. Ahora, hablando un poquito más al detalle de lo que dice la ley, ¿qué implicancias tiene a nivel legal? Porque, por ejemplo, se ha aprobado su uso informado para la investigación, se ha aprobado la importación y la comercialización. Sin embargo, se excluye este aspecto de la producción colectiva o individual. ¿Qué significa esto en términos prácticos legales? Claro, con muy buena intención lo que entiendo que ha hecho el Congreso ha sido aceptar ya dar el primer paso para permitir el uso del cannabis medicinal, pero también tiene una serie de problemas, y es que el Estado tiene que controlar este comercio, tiene que controlar esta producción. Entonces, lo primero que va a hacer es dárselo a instituciones privadas que cumplan con los requisitos, al Estado mismo que pueda también generarlo. Dárselo a los colectivos es un poco más complicado porque la regulación o el control a estos colectivos va a ser un poco más difícil de lograrlo. Entonces el Estado me imagino que primero está comenzando por las grandes instituciones públicas, empresas privadas y el propio Estado para poderse autocontrolar. Luego me imagino que se extenderá un poco más y dará estos mismos alcances a los colectivos, pero debe ser cuestión de tiempo y de control, ¿no? ¿Y qué pena se establece para quienes incumplan esta norma, quienes produzcan cannabis medicinal sin estar dentro de estos entes aprobados? Para quienes produzcan, se quedan en el tráfico ilícito de drogas. ¿Ok? Entonces ya estamos con las penas de 10, 15 años. Entonces, si el colectivo Esperanza continúa sembrando marihuana y produciendo su propio aceite de cannabis, igual podría ser acusados de tráfico ilícito de drogas. De hecho, sería la investigación que se le abriría. Su argumento de defensa es de que definitivamente ellos no lo hacen para un tráfico ilícito, ellos lo hacen para uso medicinal. Y ahí se va a quedar a nivel probatorio en el Poder Judicial discutiendo este elemento. Ahora, ¿qué inconvenientes podrían surgir de estos controles tan rígidos como un registro de pacientes y un registro de productores? ¿Qué tan difícil es hacer esto en la práctica? La verdad es que no le veo mayor dificultad. El tema simplemente es que se llegue a organizar bien el Estado para tener este padrón y que lo tenga en algún lugar, en alguna entidad que sea de acceso verdaderamente masivo, público. ¿Ok? Pero es información del médico tratante, no creo que haya problema en entenderlo. El diagnóstico tampoco, la dosis y la frecuencia. Son elementos que sí deberían ser sencillos de obtener y de poder registrar en algún padrón. Ya para terminar, se había hablado de la posibilidad de poder cortar camino para estos colectivos y que puedan obtener la medicina más barata a través de este artículo de cultivo o producción de marihuana o cannabis para investigación. Esto, ¿qué dice la ley sobre eso, sobre la investigación? Porque me imagino que si es que una entidad, una universidad prestigiosa, acreditada, que cumple pues con todos los estándares de investigación científica, investiga, puede también, por ejemplo, a través de su facultad de medicina, dar este medicamento, a través de su facultad de farmacéutica, dar este medicamento. No, de ninguna manera. Lo que te dice la norma es que te va a dar la licencia para determinado uso. Si es para investigación, te lo va a dar solamente si tú te excedes y ya entras en el tipo penal de tráfico. Entonces, por más que yo haga investigación con esto, no podría de alguna forma dárselo, por más que sea como una especie de obra caritativa, por más que sea abierto y esté registrado, no se puede.
Estoy casi seguro que en el proyecto lo que contempla incluso que en el caso de los excedentes o lo que se haya utilizado como materia para investigación tiene que ser incinerado. Así que incluso debería haber algún registro de incineración luego de las investigaciones. De ninguna manera este insumo puede salir a comercio, porque inmediatamente como sale al comercio, esa entidad asume responsabilidad. Bueno, definitivamente hay algunas cosas que aclarar y esperemos que en este reglamento se especifique, porque tampoco queremos caer en la penalización. Definitivamente va a haber gente que lo va a producir de forma paralela. Eso es inevitable. Es sumamente fácil crecer una planta de marihuana y mucho más fácil hacer este aceite. Así que hay un trabajo ahí por parte del Estado. Y van a querer seguramente también los que no lo hacen para esto, aprovechar y utilizarlo como argumento de defensa cuando no lo era. Exacto. Gracias por acompañarnos. Augusto Linares es abogado penalista y nos ha dado algunos detalles sobre las implicancias legales de esta ley que tenga mucho cuidado, aún no entra en vigencia. Así que no lo agarren con su aceite de cannabis en las manos porque puede estar en un problema grave. Hacemos una pausa.